Isabel de Los Ángeles Ruano. Le recordamos que la poeta se encuentra mal de salud y en una situación económica miserable. Quienes puedan visitarle, les recomendamos que puedan llevarle pues, ayuda en víveres o en apoyo en efectivo. Así es. Apoyemos a la poeta Isabel de Los Ángeles Ruano. Que así sea. Hola, empezamos Letras en Directo y hoy acá acompañados ya de Jenny Ivana Chapeta. Hola. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Gracias por acompañarnos acá, por hacer el esfuerzo también para compartir parte de tu vida y tu literatura. Muchas gracias. Vamos a lo de siempre con uno de estos alegres fabricantes para que nos cuente quién es Jenny Chapeta. Agradecemos la presencia de la escritora Jenny Chapeta el día de hoy con nosotros y voy a dar una lectura breve de su biografía. Jenny Ivana Chapeta nació en 1988 y ella es profesora de lengua y literatura egresada de la Universidad del Valle de Guatemala. Algunos de sus cuentos han sido premiados en certámenes universitarios, interuniversitarios y fue acreedora del primer lugar del segundo certamen El Palabrerista de Editorial Los Opilotes en 2016. Ha publicado 4 libros, entre ellos se cuentan Historias Incompletas, Extracto Cuentos de 2017, El año en que Lucía dejó de soñar, por Editorial Santillana, es una novela de 2017, y Casa de Silencios, por Editorial Los Opilotes en 2018. Por último, Volverás a soñar, Lucía, por Editorial Santillana, este año. Sus cuentos han aparecido en la revista USAC de manera impresa y en algunas revistas digitales latinoamericanas. Mantiene su blog personal y desde 2016 forma parte del colectivo de artistas multidisciplinarios La Retaguardia. Damos la bienvenida a la escritora Jenny Chapeta. Gracias. Perfecto, gracias. Ludo López. Ludo López. Ya más adelante nos volveremos a ver las caras. Bien, vamos a empezar con Jenny. De verdad estamos contentos porque tú estés hoy acá acompañándonos. Tú que eres narradora. En estos tiempos ha estado abundando mucho la poesía, mucho los poetas y las poetas. Así que cada vez que viene una narradora es novedad. Eso creo. Lo que pasa es que yo lo intenté también. Yo quise ser poeta, pero yo no sirvo para podar nubes. Entonces, lo mío es más construir historias. Yo me creo más un creador y por eso tejo historias, tejo narrativa, perdón. Perfecto, gracias. Lo que siempre hacemos en Letras en Directo es empezar precisamente por conocer cómo la invitada comenzó con la lectura. ¿Qué libros encontraste primero en tu vida? Primero, así como los nachos, como Barbuchín. No, a ver, yo empecé a leer porque a mis abuelitos les gustaba darme libros del barco de vapor, ¿no? Entonces, para las navidades y cosas así, nos daban libros como El verano de la sirena, creo. Y pues, creo que la primera vez que sentí la necesidad de terminar un libro fue con Virgilio Rodríguez Maca. Carazama creo que era el sexto, o tal vez era La mansión del pájaro serpiente, no me acuerdo. Tipo 9 años, más o menos, ¿no? No, bueno, sí, tal vez fue antes, tal vez fue como en cuarto primaria, sí tendría que haber tenido como 10 años. Y entonces fue como, aparte mi papá tenía una librera gigante y pues ahí estaba la opción de salir de mí para entrar en la historia del otro. Ajá. Súper. Y tiempo después, ya cuando entraste en la adolescencia y la adultez, ¿qué otros libros ya encuentras ahí como importantes en tu vida? Que sintiera, a ver, yo siento que mi educación media fue, por menos decir, deficiente, pero siempre tuve la opción de ir a la librera de mi papá y encontré libros como súper interesantes. A él le gustaba mucho Mafalda, entonces teníamos sus tomos que mi hermana rompió en algún momento. Cosas como literatura latinoamericana empecé a leer en ese momento.
Virgilio Rodríguez Macal siempre siento, creo que hay 3, 4 momentos en mi vida en los que dije, de aquí soy. Cuando conocí a Virgilio Rodríguez Macal, cuando conocí a Stephen King, cuando conocí a Rulf. Entonces, Rulfo. entonces ya como mi formación sí siento que es bastante latinoamericana, me gusta mucho el sufrimiento de lo que conozco, ¿no? Porque es como, si está bien, me gusta leer sobre Maine con Stephen King o me gusta leer sobre Europa, pero son contextos que yo no conozco y de los que no puedo dar veracidad emocional, porque no es como aquí, que aquí sí sé que, o sea, de aquí sí conozco el sufrimiento, de aquí sí conozco, qué sé yo, la falta de agua, la falta de sueños, el asombro que nos causa un montón de cosas culturales. Por ahí, digamos. Bien, perfecto. Vamos a saludar a los amigos de Diario de los Altos, donde siempre también retransmiten esta señal, Diario de los Altos. Saludar a quienes se van prendiendo poco a poco para acompañarnos en esta charla. Rudy Alfonso Gómez Rivas, Jaime Barrios Carrillo, Desiree Ela Obono. No sé si Desiree todavía estás viviendo allá por África. Manuel Rodas, tal vez me escribes algo, Desiree. Manuel Rodas, Ricardo Suárez, Giovanni Emanuel Cocholcá. ¿Cómo estamos, Giovanni? Rudy Alfonso dice, buenos días, Rómulo, y a todo el equipo de Letras en Directo. Ojalá podamos tener el honor de contar con tu poesía para el 7º FIPA 2020. Sería interesante. ¿Está bien? Lo platicamos, Rudy. Gracias. Ludo López, ¿cómo andamos? Gerson Ortiz también. Jaime Barrios nos envía saludos. Saludos, Jaime. Qué bueno que estés con nosotros también en esta ocasión. Un abrazo afectuoso. Rosana Estrada, Giovanni Emanuel Cocholcá Toom dice, hace ratos que no me detengo a ver el programa, camarada Rómulo. Pues bienvenido, y en una ocasión muy especial, ahora que estamos con Jenny Ivana Chapeta. Tú que en realidad estás publicando como Ivana, ¿verdad? No, creo que ya retomé mi nombre completo porque intenté al inicio, mis primeras 2 publicaciones son como Ivana Chapeta, pero yo ya tenía, digamos, un público en Twitter, en redes sociales, en donde mi usuario es mi nombre normal, ¿no? Jenny Ivana Chapeta. Y entonces cuando me buscaban en redes era, no aparece, y no aparece porque le falta el nombre, entonces me dejé mejor Jenny Ivana Chapeta y creo que así voy a continuar, me es más sencillo continuar siendo yo. Bueno, perfecto. Es oportuno hablar de esto porque yo también lo he conversado acá con los fabricantes, diciéndoles que al final de cuentas el nombre de pila o el nombre de nosotros se convierte en una marca, ¿verdad? Y lo tiene que manejar el público, cómo se llama al final. Entonces es conveniente en algún momento tomar esa decisión. Tú formas parte del colectivo La Retaguardia, que anda ahí liderando el máster Eduardo Juárez. ¿Cómo va La Retaguardia? ¿Se han estado reuniendo últimamente? Quiero ver, lo que pasa es que tenemos, bueno, Eduardo tiene proyectos que hacer y entonces cuando encuentra tiempo y espacios ya nos llama y hacemos las presentaciones. La última que hicimos creo fue este año, en junio, como el 24, y luego no porque eso, Eduardo tenía que salir del país y luego estaba en otros departamentos. Me imagino que lo vamos a hacer el otro año, pero de momento tenemos el proyecto en stand-by. Stand-by, ¿verdad? Uh-huh. Este año sí me di cuenta que estuvieron montando algunos actos por ahí. Sí, en abril, mayo y junio se abrieron 3 cosas de artistas multidisciplinarios. Ajá. En los que participé en el último nada más, pero sí está como cada vez creciendo muchísimo más el movimiento y hay muchísimo más gente que se integra. Es como bien bonito, ¿verdad? Porque es bastante rico por lo que uno obtiene de otros artistas, otras miradas,
otro tipo de arte al que yo, por ejemplo, yo no había visto como puestas en escena, como las que pone, ay, ¿cómo se llama? El que hace cosas con la basura, con las cosas que recoge, Ah, que es en el que está basada la novela Trash. bueno, No los recuerdo ahorita, pero- recoge basuras, pongámosle. No, que- pero hay uno en particular que no recuerdo su nombre ahorita y es como, me molesta porque admiro el mucho su trabajo. personaje central, uno de Ajá. los personajes. Entonces, Sí, ya pero, no me acuerdo yo también. bueno, pero es como bonito porque él tiene una visión bien particular del mundo y entonces son cosas que uno no, a los que yo no tendría acceso si no es por él, si no es por la retaguardia, si no es por los espacios que ha abierto Eduardo. ¿Puedes venirte para acá? Para no salir de cámara, Ahí está. porque yo te ando siguiendo. Bien, Perdón. mira, tú has escrito cuentos, muchos cuentos, y tienes 2 novelas juveniles también. ¿Las tienes a la mano por ahí, por casualidad? Mostremos, conozcamos las 2 novelas que te publicó Santillana, ¿verdad? Estos son Sí, con Santillana. con Santillana. Lo que lee. Ajá. ¿Cuál de estas 2 apareció primero? El año en que Lucía dejó de soñar. El año en que Lucía dejó de soñar. Excelente. ¿Y luego, en qué año salió esta? En el 2017. Y luego, una continuación. Sí, volverás a soñar, Lucía. En el 2019, hace unos meses. De hecho, no sé si ya tienen en mente, creo que sí, pero tendrían que salir entre ahorita y enero. Ujú. Estas son las 2 novelas. Cuéntanos a grandes rasgos de qué tratan estas novelas. A ver, todo empezó con el proyecto de Eduardo Villalobos, de Mi Casa Santillana. Yo tenía la idea de contar la historia del sufrimiento adolescente ante la pérdida, ¿no? Y entonces, ¿Cómo sobrellevarlo? No. no, ¿cómo vivirlo? Ajá. Digamos, yo no le puedo ¿Cómo decir. se vive? Ajá, entonces, ¿cómo desde mi perspectiva particular le podía mostrar al mundo el sufrimiento de un niño, de un adolescente que está como en una etapa en la que no sabe y sí sabe y esas cosas, ¿no? Entonces, Lucía cuenta en segunda persona la historia de una niña y su barranco emocional a partir de la muerte de su abuela. En retrospectiva, una niña que ya está más o menos sanando cuenta, ok, miren, tuve un año terrible, tuve un año de un montón de sufrimiento, de un montón de aprendizaje, de un montón de pérdida y esto es lo que pasó. Creo que eso es que lo sintetiza. Bien. ¿Cómo se te dio lo de escribir novela juvenil? ¿Lo sientes tú fácil o por otro lado fue una oportunidad? Quiero ver, yo quería escribir en algún momento de mi vida esto. No esperaba que fuera lo primero porque tengo otros planes que no se han concretado, que no he completado, pero lo tomé como eso, como yo no siento que esto sea juvenil particularmente. Yo creo que si lo hubiera publicado en alguna parte, por la cuestión de censura que siente uno particularmente en los libros juveniles, y no la siento en mi obra. Yo no, es como, ay, les voy a tapar esto a los niños o a los adolescentes para que no lo vean. El viento nos está golpeando. Bueno, sí, eso pasa a veces con incluso, pero no, la editorial no te impone a ti algunas condiciones. Mira, no utilices palabras soeces. Ajá. Más o menos. Lo que pasa es que a mí me dieron libertad creativa y me dejaron como, ok, quiero hablarles de esto y de 3, 4 temas puntuales. Les quiero hablar de qué pasa cuando uno se echa los guaros y es patojo, que todo es oculto, que los besos son ocultos, porque no tiene una edad para casi nada. Y entonces sí fue como el de vamos a mesurar. Si lo requiere, ponlo. Si no lo requiere, ¿para qué? Pero en general no. Yo trato de que mis historias no contengan palabrotas porque eso sirve para lo coloquial, pero literaturizar el lenguaje no requiere de malas palabras, a menos que uno lo utilice en un contexto como lo hace Leonel Huracán, por ejemplo.
Ajá. que su contexto lo requiere, pero el mío no lo requería. Entonces, pienso en algo que no lo requiera, o en una, ¿para qué habría de usar malas palabras? ¿O para qué habría de usar sexo una niña de la que hablo, ¿no? Hay niñas de 14 Sí. años que están hablando de sexo y que están hablando de malas palabras, pero no lo requería mi contexto. Entonces, cuando lo requiere, sí. Cuando no, pues... Sí, y es específico este caso, pues, porque más adelante vamos a hablar, y es precisamente de lo que yo leí tuyo, hay un cuento que precisamente tiene palabrotas, y es uno de los cuentos que me gustó. Y de repente uno descubre que a los jóvenes ahora les encantan esos cuentos. Lo que pasa es que creo que transgrede, uno está acostumbrado a que ser llamado por lo prohibido, ¿no? Ajá. Entonces eso, yo no es que la use todo el tiempo, pero las utilizo cuando son necesarios. ¿Cuál es el cuento que leíste? ¿O de qué trata el cuento que leíste? Ahorita te digo cómo se llama ese cuento. Se llama, a ver, lo tuve que haber apuntado, permíteme, aquí está, Los cagadales de Carlita. Ah, ok. Es extraordinario y lo vamos a leer. Es buenísimo, es buenísimo. Es que, y vamos a hablar también de la técnica, a ver qué tan importante es la técnica en estos casos, porque ese es uno de los cuentos tuyos que aparte de las palabrotas, tiene su respectiva técnica también, igual que otro. Vamos a platicarlo un poco más. La literatura juvenil. ¿Tú crees que hay muchos autores nacionales dedicándose a la literatura juvenil? Sí, yo creo que Santillana abrió esa puerta, la opción de publicar, de ser publicado y de ser pagado. Entonces yo conozco, los dos libros los he hecho con diferentes como batches de escritores, entonces agarran, qué sé yo, te contactan a ti, contactan a otra persona y es como ellos están interesados en tu visión de X hecho. Conozco como a Einar Menéndez, Adelaida Locota. Creo que es un mercado que se está abriendo bastante porque la literatura que le obligan a uno en el colegio, como es obligada y como es, creo, de otros tiempos, la mayoría de gente que no lee, no, ni siquiera la absorbe. Y eso es algo que me ha pasado con esta novela, que para empezar destantea a los niños, a los estudiantes que me leen, porque esperan cosas más serias, porque ya les han puesto a leer Asturias, y es como, ¿para qué vas a leer Asturias a los 13? A los 13 lee Asturias la gente que lee toda la vida. No siento que sea un llamado de, hoy tengo 13 años, voy a leer El Señor Presidente. No es algo que sea común, no es algo que debiera hacer todo el mundo a los 13 años, no porque no tenga la capacidad, sino porque podrían leer cosas menos densas en lo que se acomoda su hábito de lectura, ¿no? Entonces sí creo que hay un montón de... Que es, digamos, la persona normal en esa línea, porque aparece de repente alguien que se ha dicho que a los 10 años ya estuvo leyendo algo de Sartre y ondas así. Sí, pero no es la media, o sea, ¿y cuántas personas conoces tú de la primaria o la secundaria que han leído a Sartre? A nadie. No. O sea, Y que normalmente yo creo que más bien lo que pasa es que se frustra el niño, ¿no? O el adolescente cuando se encuentra con esa barbaridad, esa formalidad que no le encuentra gusto. o sentido, porque no hace clic con cosas que uno conoce. Uno debería encontrarse en contextos que conozca al inicio, por lo menos, porque es como entrar a mundos como el de Macondo, requiere, lo podrías hacer a los 13, solo que no vas a saber como mucho de sexo, no vas a saber mucho de magia, pero pero meterte a un mundo como el de Asturias, meterte a mundos de formalistas rusos, meterte a, qué sé yo, ¿cómo se llama el de Naná? ¿El de? Emil Solá, meterte a mundos de Emil Solá, que está hablando de revoluciones, ¿no?
¿Qué va a saber uno con 13 años? A menos que de verdad seas un nerd de toda la vida, que a los 13 ya hayas leído el manifiesto, que eso no pasa. Ajá. O sea, sí pasa, pero tienes que tener, tus aspiraciones intelectuales tienen que ser muy altas desde el inicio, ¿no? Sí, exactamente. Y también hay que estar uno situado en el país en el que estamos, que la mayoría de colegios no tienen gente especializada en literatura para que guíe a sus alumnos, ¿no? ¿Verdad? Sí, yo estuve haciendo prácticas hace como un año en un colegio en la zona 1 y me pasaba, el primer golpe de realidad que tuve fue que voy a una clase de cuarto perito y les pido que lean un cuento que tendrían que estar leyendo, que tendrían que ya haber leído. Son como 8 niños y ninguno me lo puede leer en voz alta porque no tiene la capacidad de leer en voz alta, ¿no? Ese alfabetismo funcional, que es como sí saben decodificar signos, pero no están ni siquiera interesados en expresar la palabra después de haber abierto un libro y decir, ok, esto es lo que dice, porque ya no interesa el significado de las palabras, sino solo pasar de grado para algo que me sirva para ganar dinero, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo le vas a poner a un niño que no sabe leer en voz alta a leer algo complejo? Sí, es nuestra realidad. Ese es el clavo. Y entonces, pues el niño tiene que ir gradualmente, ¿verdad? De lo más suave a lo más fuerte. Vamos a los gacetazos en este momento. Gacetazos. A continuación, una muestra de los textos que fueron publicados en Gaceta durante la presente semana. Sobre Enrique Gómez Carrillo, quien falleciera el 27 de noviembre de 1927 en París, Marco Vinicio Mejía y Luis Enrique Morales escriben 2 textos memorables. Además, Camilo García Giraldo hace un análisis de la novela La piel de Zapa, de Honoré de Balzac. Marilinda Guerrero se estrena como columnista en Gaceta, enfocándose en los monstruos que crean y rodean a las mujeres que escriben literatura fantástica, horror y ciencia ficción. Mientras, Mónica Alvisures escribe sobre la elegía de Rafael José Díaz, titulada ¿Qué prisa les ha dado últimamente a los padres de todos mis amigos por morirse? No olviden visitar Gaceta GT. Muy bien. Ahora vamos a ir a tus cuentos. Muéstrame tus libros de cuentos. Fíjate que tengo uno, no creo que traje este, sí, este es el que hice con los opilotes y el otro está impreso, el otro es digital. ¿Cómo se llama este? Casa de Silencios con los opilotes. Casa de Silencios. Los opilotes, ¿quién es? Einar Menéndez. Einar Menéndez, ¿verdad? Casa de Silencios. Bueno, estupendo. ¿Puedes presentar Casa de Silencios? ¿De qué trata? A ver, Ajá. Este fue un proyecto que hice con Einar, con mi editora de cabecera que es Hanna Orellana, una maga de la edición, y de lo que trataba, lo que estaba tratando de hacer era juntar historias que tuvieran en común momentos de silencio, que los uniera el silencio, ¿no? Es una compilación de 12, 14 cuentos, que no estoy segura de cuántos tiene, de cuántos se quedaron al final, no sé, son cuentos de desamor, de tristeza. No he encontrado todavía, creo, el punto en el que pueda escribir de amor y tengan finales felices, pero por lo mismo que te dije que escribo sobre lo que sé, Ajá. lo que sé no es tan feliz. Entonces, hola Liz. Gracias, Liz. Entonces, de eso más o menos va. Cuentos de hospitales. Gracias. Uy, esperé de permiso. ¿Por aquel lado mejor? Ay, ya estuvo. Gracias. Es que este lo pasa. Muchas gracias. Y buenos días a toda la audiencia. Sí. Gracias, Liz. Muy bien. Bueno, excelente. El otro libro que entonces tienes en digital, wow, ojalá ese libro que se llama Historias Incompletas.
Ojalá estuviera en lista para publicarse en papel pronto, porque te voy a ser sincero, de este libro, 3 en forma secuencia capturaron mi atención, me parecieron formidables. Y como te digo, uno de ellos es Los cagadales de Carlita, que te voy a pedir nos hagas esta lectura. Es extraordinario este cuento. Bueno, es decir, entramos con algo fuerte mientras yo endulzo mi capuchino. Ok. ¿Por qué no me llamó? Si usted sabía que yo siempre llego, si no tenía nada que hacer, me caga de verdad, puta, estoy que estallo. Si yo estaba para usted, hoy no era la excepción. Hubiera salido un rato del trabajo y lo hubiera a traer. Puta Carla, si para eso soy su hermana. ¿Se acuerda de cuando usted era pequeña y no hacía más que lastimarse? Como cuando patinamos con calcetas en el piso encerado y usted se tropezó con sus pies torcidos y se hizo una herida que todavía tiene en la boca. ¿Quién llamó a mi papá? ¿Quién le ayudó a contener la sangre? O como cuando se tomó un frasco completo de medicina. ¿Se acuerda que no le dijimos nada a mi mamá cuando se dio cuenta? Casi me mata por no cuidarlo. O cuando me preguntó si tenía el pelo más corto y no me dijo que se lo había cortado con unas tijeras de cocina un día antes de aquella boda en la que tenía que llevar los anillos. Ese día mis papás me volvieron a hablar sobre las responsabilidades de ser su hermana mayor. Solo en pendejadas vivía siempre y por su culpa siempre me castigaban. Incluso ahí puse la cara por usted. La odiaba, es cierto, pero estuve ahí o no. Después siempre le tenía que andar mintiendo a mi mamá con lo de sus novios y con la de las veces que no iba al... Uy. Creo que se me perdió. No vean. ¿Te ayudo? Sí. Ah, creo que está para otro. Ahí está. Al colegio, ya. ¿Se acuerda de cuando fui en lugar de mi papá a recibir la suspensión y después se fue a quedar a mi casa en horas de clase mientras pasaban los días de colegio en los que no tenía que ir? De todas maneras le contaron al abuelo lo que había pasado y no le dieron dinero. Y encima le tuve que dar para que saliera hasta que le quitaron el castigo. Cuando eso pasó dejé de hablarle a mis papás como 2 meses. ¿Eso no contaba? Y si eso no contaba, ¿acaso no me llamó a las 3 de la mañana muchas veces llorando para decirme que había soñado que yo estaba muerta y quería confirmar que no era cierto? ¿Acaso no sabía que yo casi no duermo y que de todas maneras, así medio muerta, le contestaba y la calmaba para que estuviera tranquila? ¿Sabrá alguna vez cuánto me molestaba que hiciera eso? ¿Acaso no le mostré siempre que yo iba a hacer ganas en la vida, Carla? ¿Se acuerda de cuando le leía cuentos a usted y a mi hermano cuando acaban de despertar? ¿O cuando les hacía el desayuno para que fueran al colegio con algo en el estómago? ¿Quién le lustraba los zapatos y le buscaba sus uniformes, Carla? ¿Quién? ¿Acaso mamá o papá ponían un dedo para verle sus tareas? El Oscar siempre se las arregló, pero usted, ¿no andaba siempre usted con que le sobraban números hasta para las multiplicaciones? ¿No aprendió a sumar conmigo? Si yo siempre le arreglaba sus cagaderos, ¿por qué no me dijo que se había ido con sus malditos cuates y había dicho que había dicho en la casa que andaba conmigo? ¿Por qué agarró ese taxi de regreso? No le hemos recalcado que a usted siempre la agarran de mula, que si no le cobran de más se quieren pasar de listo. Es que nunca se dio cuenta de lo que decía en las noticias. ¿Por qué no le pidió a sus amigotes que le trajeran de regreso? Total, si ya se habían ido a chupar como coches y a pasar un par de días en aquel pueblito en lo que todo lo que se mira es un lago sobrevalorado. Total, ya se habían venido de regreso más borrachos que otra cosa para no sé dónde. Total, ya se había quedado a dormir en la casa de no sé quién de sus caseros. Si era cuestión de que se cruzara la ciudad para ir a la casa. Si de todas maneras ya me había metido en sus cosas, ¿qué le costaba avisarme? ¿Por qué no pidió un taxi corporativo, Carla? Yo se lo hubiera pagado, me hubiera avisado. Mire cómo está ahora. No veo las noticias en los últimos meses. No veo que por todos lados dejan patojas violadas y desnudas. No veo que esos hijos de puta andan en taxis porque así es más fácil conseguir víctimas. Así lo decían en la tele. No puedo creer que mi mamá no la haya sentado en la sala, que vieran esas mierdas amarillistas. Y ahora, ¿cómo le digo yo a ella que en lugar de andar conmigo, usted andaba chingando? ¿Cómo le explico que la tienen que venir a traer a la morgue, Carlita? ¿Cómo le digo que un taxista la dejó tirada a medio vestir y que unas personas que la vieron caer llamaron a los bomberos para avisar que había un cuerpo en plena calzada? Llevo 1 hora tratando de acordarme en qué momento no estuve yo para usted y entender por qué no me llamó en la mañana, solo para que la fuera a traer, y al mismo tiempo pensando cómo putas voy a poder con el remordimiento de haber sido su involuntaria tapadera hasta ahorita.
Siento que estoy soñando, pero es usted quien tiene los ojos cerrados. Perdóneme la regañada. Yo sé que ahorita ya no sirve de nada. No se preocupe. Ya veré yo qué le digo a mi mamá de esto. Sabes que ese cuento puede hacer llorar a cualquiera. Puede hacer llorar a cualquiera porque ¿cuántas personas no han tenido un pariente a quien sin haberlo despedido o por cualquier otra situación, o dicen, pero si hace un rato estábamos conversando, hace un rato nos vimos en la esquina y hoy ya estás muerto? Y la técnica que utilizaste es extraordinario, pues, porque es un diálogo, es un monólogo estupendo, estupendo. Se llama Los Cagadales de Carlita. Estupendo. Bueno, vamos a llamar a los fabricantes porque tenemos que ver qué hay en la fábrica también. Mientras, volvemos a echar un pequeño vistazo acá. Saludos a Ana María Valdeavellano Pinot, Leo de Soulas, Rosana Dubón, Roberto Cifuentes, Isaac López. El poeta del café dice saludos desde San Salvador, estimado Rómulo. ¡Qué bien, Roberto Cifuentes! A comer pupusas. Mauricio Olmedo, saludos a la Perla de Oriente. Doctor Carlos Interiano, Carlos Gerardo, Jesse Álvarez, Guillermo Durán o Arturo Serna, que es lo mismo. Saludos, brother Arturo Serna. Aquí está ya Rodrigo Villalobos. ¿Qué hay en la fábrica, compa? Muy buenos días a todos, qué gusto saludarlos. Estamos aquí nuevamente en una transmisión más con Rómulo y nuestra invitada de hoy, Jenny Chapeta. Bueno, tenemos novedades en Revista La Fábrica, por supuesto. El día 30, pues empezamos con que fue el Día del Periodista, así que lanzamos un par de notas ahí y la alusión y la felicitación a todos los colegas del periodismo cultural. De hecho, fue una nota de Vargas Llosa también la que aperturó por ahí el asunto. Hablando de Vargas Llosa, el día martes sacamos una nota, de hecho, una nota de mi persona, de mi autoría, respecto a Tiempo Recios, aprovechando pues que teníamos este mismo día el perfil, ¿verdad? Y la presentación de Vargas Llosa y este anunciado evento, ¿verdad? Desde el Teatro Miguel Ángel Asturias. Tuvimos también la oportunidad de llenar ya nuestra agenda cultural con algunos espacios para ahorita de diciembre, y Henry Vargas también nos ha compartido una visión de cine muy interesante, en este caso sobre el texto, la película El Irlandés, una película de duración de 3 horas y media que tiene pues todo el estilo de mafia que caracteriza al cineasta y director Scorsese. Tuvimos también la oportunidad de presentar por ahí en la agenda cultural el espacio que se le dio a dos situaciones muy importantes. Primero, cartografías poéticas que se realizó desde Casa de la Memoria en Zona 1, lo cual nos permitió también valorar esto en apoyo a Isabel de los Ángeles Ruano, y luego recordarles la presentación de la novela Dron, que se llevó a cabo en Casa 4 de Noviembre, con Editorial X. También hemos tenido con el brother Estuardo. Por supuesto, con Estuardo Prado. Este sábado 7, hoy, coincide con una invitación que realizamos a las personas que estén interesadas siempre en literatura infantil. En este caso, dirigido por la doctora Violeta de León Benítez, a quien ya tuvimos también por acá recientemente. Y esto se llevará a cabo en el Centro Histórico. En este momento se está llevando a cabo, y si pueden dar una vuelta, pues sería magnífico, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad de presentar nuevamente el fonema, en este caso con un texto de Heidi Caná. Es ella una publicista, fotógrafa y una persona que nos ha dado mucho apoyo dentro de la revista, y que quisiéramos también recordarles que su trabajo poético ya está disponible dentro de las páginas de la revista, así que echen una vueltecita.
También al mismo tiempo, el día de ayer, la persona, vamos a ver, nuestro colega Cristian Castañeda, estuvo en el Poetry Slam que se llevó a cabo vía radio universitaria. También extendemos una felicitación a Cristian, quien aparte de estar involucrado en el proyecto, también ha ganado y participado al mismo tiempo de esto. Así que es una vueltecita por ahí para ver Revista La Fábrica en los días que vienen, porque viene una sorpresa respecto a ello. Luego, Ludo López, que ya ha estado aquí tempranito, nos presentó una nota de Milán Kundera, pues ha recuperado la nacionalidad checa luego de 40 años. Una nota muy interesante, así que pueden echar una vueltecita también por ahí para verlo. El día de hoy también es muy importante para la revista. Resulta que hace un año adquirimos el dominio que el día de hoy tenemos, www.revistalafábrica.com, y recientemente le hemos dado un cambio también en la plataforma digital, así que pueden echar un ojo. Son bienvenidos. Y hay algo muy interesante también, el día 14, que es el sábado que viene, hacemos una invitación para que conozcan sobre el libro de Óscar Ovalle Marroquín, un texto que va a estar con la participación de algunos ponentes muy interesantes, Rómulo Mar en cuenta, así que échense una vueltecita por ahí por Casa Cervantes el sábado que viene, y va a estar también Jessy Álvarez y Camilla Jaira, así que pueden visitarlos el día sábado a eso de las, ¿qué sería? 3 de la tarde, 15 horas. Y finalmente, invitaciones siempre al ver la agenda literaria. Tenemos también algunos eventos culturales de San Salvador. Pueden visitar siempre la agenda que tenemos por ahí. Y lamentablemente, el día sábado 14, Luis y yo estaremos cubriendo algunas notas, así que no estaremos acá en Revista La Fábrica. De parte de la revista, les deseamos unas felices fiestas desde ya. Rómulo sí va a andar por acá, así que no se pierdan al personaje que viene, que es de hecho Luis Morales, Niebla Púrpura, conocido ahí en los espacios de Instagram y algunas redes sociales más. Así que todos bienvenidos a participar siempre de los sábados con Rómulo. Ok, gracias Rodrigo Villalobos. Y a propósito, feliz Día del Diablo. Gracias, hoy sí estamos de cachitos largos. Sí, bueno. Volvemos entonces con la protagonista de este encuentro de hoy, Jenny Chapeta, y sus letras muy buenas, precisamente volviendo con este libro, Historias Incompletas. Es que, Jenny, ¿no hay historias completas en la vida? ¿Es una pregunta o es una afirmación? Yo no creo que existan, ¿no? Pero eso, un cuento, es como las historias de Disney. El final feliz no es un final feliz porque no, la felicidad no es un estado eterno. Entonces, es lo mismo. Una historia, imagina, tú tienes una historia con alguien, tú te mueres y esa persona continúa. La historia continúa. La historia continúa. Creo que hay una serie que se llama... Bien. Este cuento no lo vamos a leer completo porque no es posible leer todos los cuentos que quisiéramos leer, ¿verdad? Pero otro de los cuentos, como te decía, encontré 3 secuencialmente que dije, buenísimos. Las aves se llama, y solo leo párrafo y medio porque hasta una letra muy fina. Dice: no recuerdo cuándo fue la primera vez que traté de advertir a mamá y a papá sobre las aves azules que nos estaban matando mientras emigraban de los pueblos fríos del sur hacia la ciudad desierta. Pero ahora ya no creo que importe. Luego dice: antes, cuando septiembre perdía sus últimos días en las hojas viejas que se arrastraban hacia octubre, veíamos a los pájaros pasar sobre nuestras cabezas mientras huían del frío. Ese es un cuento extraordinario. Hay que hacerse de ese libro a como dé lugar. Oye, buenísimo. ¿Cómo
algo nos habías adelantado ya. ¿Cómo tú elegiste inclinarte por escribir realmente relatos, narrativa? Quiero ver, yo te dije que intenté con la poesía, porque siempre me gustó leer y pensaba, es algo así como cantar rancheras. Todo el mundo debe saber cantar rancheras. Entonces, todo el mundo debe poder apiñar 4 palabras, 5 palabras, cada estrofa. Y crear poemas, así me parecía a mí, ¿no? Debe ser lo más fácil que es. Para ver si puedo ser escritora, lo más fácil ha de ser probar con la poesía. Y no, la poesía me ha resultado fatal. Es como salir a correr. Solo te abrumas, solo se te queman los pulmones. Y la dejé ahí, fue como, bueno, entonces voy a ser lectora para siempre. Bueno, pero, habías creído que ibas a ser solo lectora. Una lectora, ajá. Pero digamos, mi verdadera pasión de vida han sido las letras siempre. Las letras como objeto de estudio. Entonces empecé a estudiar en la U y trataba de hacer escritos, pero mis escritos eran más bien como relatos. Les hacía falta el nudo. No encontraba cómo contar. Creo que eso era mi problema. O sentía yo que no encontraba cómo contar historias. Entonces entré a la U, empecé a estudiar lengua y literatura. Y fue como, ay, ¿de aquí soy? Como en el segundo o tercer año creo que tuve una profesora, Denise Funchal, que la tuviste hace unas semanas. Denise, ajá. Yo la considero ya mi mentora, la que me dio la patada inicial de fe, de creer en mí. Buenísimo, Denise Fe Funchal. Entonces yo estaba creando unos cuentos porque teníamos tareas y a ella le gusta que uno cree, ¿no? A ella le gusta que uno experimente con las letras. Y entonces empecé a escribir, le pasé un par de cuentos para que los leyeran y así. Fue como, eso fue hace como 4 años, creo. Como, sí, tenía como 27. Y ella estaba muy interesada en mi trabajo y a mí también me interesaba que le interesara, ¿no? Una mujer a la que yo admiro profundamente como escritor. Y en algún momento, yo solía ser lectora de las elecciones. Una vez leí un artículo sobre un hombre que escribía porque era lo que sabía hacer, como dice José José, ¿no? Lo de uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Ajá. Y yo escribiendo me siento como pez en el agua, ¿no? Escribir para mí es una situación de necesidad. A veces no tengo tiempo, a veces no tengo espacio, y a veces sí tengo, y cuando tengo no llega la inspiración, o no llega el nudo, porque creo que es necesario un nudo para crear una historia. Ajá. Pero entonces... el meollo del asunto. Sí, porque sin eso, sin un nudo no construyes una historia nunca, construyes un relato, y de relato no quiero contar cómo estaba la acera, quiero que pase algo en esa acera. Ajá. Porque la gente no vive de ver aceras, la gente pasa sobre las aceras. Sí, que llueva y se forme un charco y se vaya un carro, ajá. Ajá. Ese tipo de cosas, ¿no? O alguien resbale, una sí, cáscara. que pase algo, ¿no? Ajá. Me gustan los hechos, porque si no, haría poesía. Poesía no puedo hacer. Bueno, ¿de dónde recoges tú información, datos, inspiración para crear tus relatos? Anticipo esto, que encuentra uno muchos relatos sobre hechos trágicos de la vida real. Alguien en un hospital, en una cama enfermo, y en la otra cama otro enfermo con un radio. Un hecho trágico en la calle, automovilístico, cosas así. Yo pasé mucho tiempo rodeada de eso, justo de tragedia. Y lo que te decía al inicio, de que uno escribe sobre lo que conoce. Durante 10 años, 12 años, en mi familia se murieron como 20 personas en hechos distintos. Y esa rutina de ir y regresar de las funerarias, de escuchar historias. Las funerarias son buena fuente porque de historias, porque es como, estás viviendo una tragedia, pero la tragedia, las personas siempre quieren que se traten de ellos. Entonces tienes un muerto en una funeraria y la gente quiere hablar de otros muertos que les competen a ellos.
este señor se murió en un accidente de carro. Pero no miras que a mí me pasó, que mi tío se murió en no sé qué. Entonces, claro. Hay que parar la oreja ahí también. Sí, recoger. Yo soy un observador, me considero una observadora del mundo y eso me ha ayudado muchísimo a construir historias, construir relatos. Me gusta también que la naturaleza participe, como el cuento de las aves. A mí me gusta que la naturaleza participe porque no puedes contra ella. La naturaleza es de cierto modo Dios, son las fuerzas omnipotentes a las que solo puedes dejarte llevar porque no puedes hacer nada. Entonces de eso, de la magia, de las cosas que me contaban mis abuelos, de las historias que oigo de otras personas. Sí, y el caso de Carlita, ¿tiene alguna cercanía? Cuando tú leíste el cuento, me impactó más porque en tu voz sentí el dolor. Yo tengo 2 hermanos vivos, un hermano y una hermana, y mis hermanos siempre han pensado que yo soy una pendeja y que, porque no soy una persona que sea precavida. Entonces siempre es como, ¿por qué no tomas este taxi? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué vivís tu vida en peligro, no? Uh-huh. Entonces, es esa situación yo sé que a mi hermana le da un miedo permanente, que a mí me pase algo, porque soy una persona muy solitaria que anda haciendo cosas de manera solitaria. Entonces era una especie de reunir cosas, reunir situaciones y reunir miedos con algo que podría pasar, que es tan tangible y está tan cercano. ¿Cuántas veces no has escuchado de personas? Ayer rondaba una historia en Twitter, en Facebook, de una chica a la que un Uber la tenía raptada, y es como, eso es una historia de todos los días, ¿no? Es una cosa súper común que me puede pasar a mí, que le puede pasar a cualquiera. Entonces es eso, ese miedo constante que le pase algo a mi hermana, que a la vez podría ser yo, que si lo veo del otro lado, mi hermana no creo que no viva con el miedo de se va a morir, la van a matar. ¿Por qué? Porque se sube a los taxis. ¿No? Sí, pues, incauta, ¿verdad? Podrían decir. Bien, pero uno encuentra una historia, sabe de un caso, y ahí es donde entra la buena escritora o el buen escritor o cómo desarrollarlo, ¿verdad? Por eso es que te decía que habláramos un poco de la técnica, porque en particular de los cagadales de Carlita impacta quizás no solamente por la temática, sino por la forma en que está narrado. Sí, yo siempre creo que es mejor darle importancia a lo que vas a contar y no a cómo, pero son cosas que necesariamente van de la mano, porque me ha pasado que tengo historias que yo siento que son geniales y no las puedo hacer geniales porque no encuentro el ángulo, ¿no? Es como ponerte en un espejo de 3 cuerpos y ver de qué lado te ves mejor. Así, eso es lo que hago normalmente para construirlas. Esta es como, podría abordar la muerte como una noticia en el periódico, pero no tendría la profundidad o la introspección de una mujer deshecha hablándole a un muerto, ¿no? Sí, hablándole a su hermana, sintiéndose culpable. Por cosas por las que no tiene para nada la culpa, ¿no? Es como la incongruencia de yo miro qué hago, pero necesito desahogarme, aunque sé que usted no me va a escuchar. Y todo el cuento es un monólogo. No hay descripciones, no hay narración en el cuento. Es extraordinario, por eso. La técnica en este caso podemos darnos cuenta que es vital, porque el tema puede ser bueno, pero si no se elige la forma de contarlo, no va a tener ese impacto, ¿tú? Sí, yo creo que eso. Yo, más que cuentista, yo me consideraría una contadora de historias. Algo que se me da bien es contar historias. Lo difícil es por plasmarlas en papel, es darle literalidad.
porque no es como eso, como cuando tiene uno un tío que es muy malo para contar chistes y un tío muy bueno para contar chistes, y entonces tienen el mismo chiste y con este uno no se ríe aunque tenga el mejor chiste del mundo, porque hace falta que le ponga el razón el que sí sabe, ¿no? Además que ese que te cuenta el chiste un día, te ríes, te lo cuenta el otro día y te vuelves a reír. Porque ya solamente con que ellos se empiecen a reír, uno ya se está riendo con verlos. Echamos una visita acá a ver qué nos dicen quienes nos están acompañando. Saludos también para Neftalí Aldana y Eliazar Adolfo Molina Muñoz, precisamente Eliazar Adolfo del Diario de los Altos. Mauricio Olmedo dice, me llegas, brother, y más la jovencita escritora, éxitos grandes en su vida, señor, dice, excelente. Eduardo Juárez, ahí está precisamente el man, el trash. Neftalí Aldana dice, siempre esperando y estar atento, mi compadre, a tu programa como a los invitados. Letras en directo. César Gutiérrez, primo, ¿cómo vamos? Abajo tenemos a Eliazar Adolfo Molina Muñoz, dice, saludos desde Shela. Llevaba esperando este programa desde que se anunció la presencia de Jenny Chapeta. Un abrazo, que no quemen a Rodrigo hoy en la tarde, dice. Muy bien, es útil, ¿verdad? Oscar Romero se unió, Michael Duarte también. César Gutiérrez dice, saluditos poeta Rómulo Mar, comentando que aún estamos saboreando la extraordinaria conversación del Premio Nobel Vargas Llosa y Pérez de Antón en el Teatro Miguel Ángel Asturias. Genial presentación de tiempos recios. Así me pareció a mí también, aunque otros por ahí no, pero así es la vida. Muy bien, Chachita. Ricardo Danilo Dardón Flores, saludos, maestro. José Roberto Leonardo y Ramiro McDonald. Saludos a Jenny y a Rómulo, dice Ramiro McDonald. Gracias, un abrazo, Ramirito. Vamos a ir cayendo ya en la parte final de este encuentro con Jenny Chapeta. Solo hablemos un poquito, Jenny, de la lectura. La lectura en sí, que será lo más importante que el lector pueda formar pensamiento crítico a través de la lectura, o encuentras tú otras ventajas, algo más para lo que sirve realmente la literatura. Es que, no sé, yo siento que la lectura sirve para encontrarse a uno mismo y salirse de uno mismo. Entonces, pero por supuesto que tiene fines educativos y bla, bla, bla. Pero yo sí creo que el arte debiera ser una cuestión del arte por el arte como cuestión de esparcimiento, de llenarse uno, de nutrir el intelecto, de la emocionalidad. Educar, yo no creo en la literatura para educar, yo no creo en hacer cuentos, en hablar de la Llorona para que las mujeres no se vayan con otros hombres y les quiten a sus hijos. Yo no creo en eso. Yo creo más en leyendas como La Tatuana, en donde si a una mujer le va mal, lleva un barquito y se las pela, ¿no? Creo que la literatura es eso, es un escape, es una fuente inagotable de arte, de arte un poco más intangible, ¿no? No es como un cuadro que solo te basta verlo para impresionarte. Para encontrar el valor en un libro tienes que meterte, tienes que leerlo, tienes que decir si te gusta, si te conviene. Entonces es un proceso muchísimo más complejo. Pero no creo, sí creo en que la literatura educativa está ahí, pero no es mi fin. Mi fin es mostrarme diciendo algo. Perfecto. ¿Cuál es el tercer cuento que me encantó? Se llama Las agujetas de Guillermo. ¿Sabes tú? ¿Lo conoces tú? Te voy a pedir que nos hagas una lectura. No sé hasta dónde logremos llegar con las agujetas. Pero estaba ya. Es un cuento bien cortito.
La tecnología nos hace a veces travesuras. Mira. Ah, madre mía. Historias incompletas se llama. Como decía, el primero que encontrábamos es ese, ¿verdad? Los cagadales de... ¿Lo sabes? Ajá. Después de las aves está este. No, Cristina y Bárbara. ¿O estabas antes? Démonos el tiempo para encontrarlo. Ajá. Aquí está. Ahí está. Aquí está. Entonces sí, pongámosle atención también a la forma en que está estructurado este cuento. Las agujetas de Guillermo. Todos salieron de la iglesia. No pasaban de las 11 de la mañana. Enfrente tenían una calzada de 4 carriles, 2 hacia el sur y 2 hacia el norte. Si Norma hubiera notado que los cordones de Guillermo estaban desatados, se habría agachado como acto reflejo para arreglar las cintas del zapato de su hijo. Él habría observado la cabeza de su madre y la habría besado como tantas otras veces. Después, Norma se habría detenido y los dos hubieran visto a ambos lados de la calle, cruzándola con cautela. La abuela y Gabriela habrían estado esperando del otro lado para continuar el camino de regreso a casa, pues se habrían adelantado un poco. Gabriela habría extendido la mano hacia Norma, esperando con impaciencia que se la tomara. Norma probablemente no habría visto la mano extendida de su hija y se habría seguido caminando. Mientras regresaban, habrían hablado sobre el cumpleaños de Guillermo y sobre lo que deseaban comer en esa fecha. Gabriela habría recordado, como en los últimos días, su bonito vestido rojo y habría preguntado cuántos días faltaban para que pudiera ponerse. Norma habría respondido un tanto fastidiada que ya había contestado muchísimas veces a esa pregunta y la abuela habría dicho, faltan 4. Al llegar a casa, habrían dejado los libros de la iglesia en la mesita rectangular de la sala y habrían ido todos a sus habitaciones. Norma no besaría a Jorge, preocupada como estaría por el dinero. Jorge sentiría nuevamente el rechazo de Norma y lo ocultaría quejándose por el despilfarro de esta. Seguirían repartiendo culpas unos cuantos minutos hasta que Jorge, hastiado, tomaría el control remoto del televisor y buscaría cualquier canal de deportes para entretenerse como la mayoría de los domingos. Mientras, la abuela estaría preparando el almuerzo y los chicos estarían sentados en el desayunador, comiendo gelatina y pellizcándose los brazos el uno al otro de vez en cuando. La abuela llamaría al orden muchas veces y les explicaría la importancia de respetarse y quererse como los hermanos que eran. Norma saldría de la habitación a la cocina por un poco de agua para sacudirse el teddy. Encontraría a sus hijos con las ropas de domingo manchadas de gelatina y regañaría a su suegra por no haberlos cambiado antes de servirles el refrigerio. Luego servirían el almuerzo y todos hablarían del día en la iglesia, de los amigos de los chicos y escucharían el eterno lamento de Jorge, quejándose de su monótono trabajo. La comida habría terminado y Jorge habría vuelto a la televisión, Norma a la cama y los chicos a la habitación de la abuela. Pronto sería el cumpleaños de Guillermo y la vida era buena. Fue una lástima que Norma no viera los cordones desatados de los zapatos de Guillermo. Solo vio a Gabriela y la abuela alcanzar la otra acera y siguió caminando. El automóvil que los embistió no frenó nunca. No tuvo tiempo. Guillermo recibió el impacto de la defensa en el pecho y salió impulsado 6 metros adelante, soltándose de la mano de su madre. Aunque por inercia las uñas de ella se clavaron un instante en las muñecas de su hijo antes de que éste saliera despedido contra el pavimento. Norma rebotó sobre el capó y se sumergió en el carro, rompiendo con la cabeza el vidrio delantero y dejando fuera solo la pierna izquierda. La abuela lo vio todo, pero no quiso contar nada, salvo que había intentado cubrir los ojos de Gabriel. Los bomberos no tardaron en llegar. Para Guillermo era tarde. Todavía convulsionaba cuando lo colocaron en la camilla. Dejó de respirar cuando subían a Norma y su pierna destrozada a la ambulancia. Jorge recibió la llamada del hospital justo cuando iba a bañarse. Era la abuela. Ya no almorzaron nada ese día y la gelatina estuvo más de un mes en el refrigerador. La casa se volvió triste y la abuela dejó de pedir ayuda para cocinar. Los años de dolorosa terapia consumieron el ánimo y las pocas ganas de Norma de besar a Jorge cuando alguno de ellos llegaba a la casa. La vida pudo haber sido buena, pero Guillermo no se percató de sus pies el único día en que tenía que haberlo hecho. Y ahora que lo pienso,
Ya nunca pude ponerme el vestido rojo. Desde entonces no puedo evitar ver mis zapatos cuando voy a cruzar la calle. Sabes que mientras tú leías este cuento, conecté con el título del libro de Vargas Llosa, mencionando de nuevo a este hombre. Pero el libro en el título incluye la palabra tiempos. Y Vargas Llosa juega con los tiempos, yendo y viniendo al pasado, al presente y hasta el futuro. Y se llama Tiempos Recios en esa época gruesa que de alguna manera la seguimos viviendo. Y tú manejas en futuro el gran parte un 50% del cuento. Sí habría, sí habría, sí habría. Y uno como lector se queda estacionado en la acera a ver qué va a pasar. Es extraordinario también. Y luego si cuentas que ya en el presente, ¿verdad? Y qué no se pudo hacer. Perfecto. Jenny Chapeta, te agradecemos muchísimo por tu presencia aquí en Letras en Directo. ¿Quieres decir algo final para cerrar esta redondez de tu compañía, de tu presencia tan grata en este canal? Muchas gracias por la invitación. Me gusta esto, compartir. He visto tus programas y me gusta cómo los maneja. Conocer a gente que uno no se enteraría, digamos, si no fuera por la ventana que abres. La ventana literal, ¿no? Entonces, muchas gracias a ustedes, chicos, también. Sí, por la invitación. Ahí están. Gracias a todos. Gracias, Jenny Chapeta, y a estos compas de revista La Fábrica. Nos encontramos el próximo sabadito.